Dios te bendiga. Te habla y te saluda tu hermano Enzo. Hoy quería compartirte el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Acá podemos ver claramente cómo la palabra nos dice lo que es y lo que no es un varón que es bienaventurado. Primero nos dice, bienaventurado el varón que no anda en camino de pecador, que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mis queridos hermanos, si queremos verdaderamente ser bienaventurados por Dios, tenemos que apartarnos de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y de todas aquellas cosas que quieren interponerse entre nuestra comunión personal con Dios. ¿Y qué se nos puede interponer? Por ejemplo, juntarnos con personas burladoras que lo único que hacen es burlarse de otras personas, denigrar y humillar a otras personas. Dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores. O sea, no se junta con aquellas personas que lo que hacen es burlarse de otros y nada más. No anda en camino de pecadores, no practica lo mismo que hacen la gente del mundo. Y muchas veces como cristianos, nos puede pasar, ojo, que nos juntamos tenemos amigos que no son cristianos, obviamente, y muchas veces por querer encajar en el grupito llegamos a decir cosas, llegamos a hacer chistes de doble sentido, por ejemplo, que sabemos que no van conforme a el hablar de un cristiano. Podemos llegar a querer hacer ciertas cosas para encajar. Por ejemplo, dice la palabra: no anduvo en consejo de malos. Y muchas veces, por ejemplo, voy a poner un mínimo ejemplo: un cristiano que, por ejemplo, quiere encajar en el grupito y dice, bueno, me voy a tomar una cervecita con mis amigos. Total, bebe pero no te embriagues, dice la palabra. Entonces puedo tomar un poquito para ver si así puedo encajar en el grupo. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O de repente a lo mejor estás pasando por un mal momento, te sentís desanimado, te sentís triste, te sentís sin fuerzas, estás pasando por una prueba, tu fe está menguando y de repente te juntás con amistades y obviamente tus amistades que no son cristianos te llevan por un mal camino, te dice vení, tomá, bebe esto, o te quieren dar a ofrecer alguna droga o algo y te dicen que esto te va a ayudar a olvidarte de los problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con las amistades que tenemos y con las personas con las cuales nos juntamos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos que entender claramente que si bien podemos darnos con todo el mundo, pero cuidado con esas amistades íntimas y cuidado con las cosas que hacemos con esos amigos seculares que sabemos que viven una vida que no agrada a Dios, y no tratemos de imitar su estilo de vida. Tenemos que tener siempre presente que nosotros somos cristianos ante todo y nuestro objetivo es agradar a Dios, y nos dice qué es lo que sí hace un varón que es bienaventurado: en la ley de Jehová medita de día y de noche. Mis queridos hermanos, es importante que como cristianos tengamos nuestros momentos, nuestros ratos a solas en los cuales podamos apartar aunque sea una parte yo sé que la rutina es diaria, que la rutina es cansadora, que quizás tenés el trabajo, quizás tenés también el estudio, pero es importante apartar un momento del día, y un momento de la noche, antes de acostarse, cuando uno se levanta, y tener ese rato de comunión con Dios, de comunión a solas con Dios, orando, leyendo o mejor dicho, meditando un poco de su palabra, no solamente leyéndola rápido, sino que leerla despacio y meditar en los versículos, apartar un rato para tener nuestra comunión con Dios, porque dice la palabra que el que medita en la palabra de Dios
de día y de noche, este será bienaventurado. Y luego viene la promesa que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y otra de las cosas que tenemos que entender es que los frutos van a ser en el tiempo de Dios, porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos ver resultados inmediatos y muchas veces Dios nos va a permitir que tengamos que afrontar por ciertos procesos que no hacen más que ayudarnos a nosotros para crecer como cristianos y para poder agarrar experiencia y madurez en nuestra vida cristiana, que después es lo que nos va a llevar a que a la hora de que lleguemos a ese nivel en el cual seamos usados por Dios, en el cual Dios nos utilice para aquello que nos llamó, podamos hacerlo con excelencia, porque ya tenemos una experiencia y tenemos una madurez. Cuando digo con excelencia no hablo de perfección, pero sí con cierto nivel de madurez que no lo haríamos si no hubiésemos adquirido cierta experiencia antes. Y luego nos dice también todo lo que hace prosperará. Y muchas veces cuando hablamos de prosperidad, lo primero que se nos viene a la mente es prosperar económicamente, prosperar como los conceptos que tiene del mundo, como los conceptos que tiene el mundo de tener la mejor casa, tener el mejor auto, pero esa no es la prosperidad de la que habla la Biblia. La prosperidad de la que habla la Biblia es la mejor prosperidad que puede recibir un cristiano es que Dios cumpla nuestro propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Dios te quiere usar para algo. Dios tiene cosas que hacer contigo, así como las tiene conmigo y como las tiene con cada uno con cada uno de sus hijos. Y la verdadera prosperidad es que Dios pueda cumplir ese propósito en nosotros y que podamos ser usados para aquello, para lo que Dios quiere usarnos, mis hermanos. Esa es la verdadera prosperidad que tiene que buscar un creyente. Confiar, buscar el reino de Dios y las demás cosas nos serán añadidas. Dice la palabra que este varón que se aparta de todas las cosas malas, que se aparta de los malos, que no presta atención a los malos consejos, sino como diríamos nosotros, le entra por un oído y le sale por el otro, que no se anda burlando, sino que al contrario, medita en la ley de Dios, medita en la palabra de Dios, tiene sus tiempos para meditar en la palabra de Dios y la pone a la práctica. Dice que esta persona va a ser bienaventurado y en su debido tiempo va a ir prosperando en el propósito que Dios tiene para con esa persona. Que Dios te bendiga mucho, mi querido hermano, que me estás escuchando, y espero que tú también puedas ser prosperado en todo, así como también prospera tu alma.